buenos días a todas y a todos. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Yo también tuve la oportunidad de estar aquí en la biblioteca hace algunos años. Le di bastante lata al Arturo, que siempre se ha portado encantador con nosotros. Y estaba yo recordando que me acuerdo de uno de los libros de la colección de literatura francesa que le encantaba a mi abuelo. No me acuerdo si era de Jean Guiton, pero me acuerdo que se llamaba Una mujer en el valle y que hablaba de cómo en la vida empezaba en un lugar y luego le daba la vuelta hasta que llegaba a ver las cosas de otra manera, pero volvía uno al mismo círculo. Yo creo que esto es un poco lo que está pasando el día de hoy. Mi abuelo, ustedes, o sea, siempre hubo una relación y lo único que ha pasado ahora es que esta relación se ve hoy desde otro punto de vista. Así es que sean muy bienvenidos y pues les cedo la palabra aquí a don David Garza, por favor. Muchas gracias. Pues uno de los tantos deportes que no se me dan es, bueno, casi que ni la lectura, pero el hablar menos, ¿verdad? Yo nomás voy a leer, que pues no es lo usual, pero es lo menos peor de mi parte. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Yo también pienso lo mismo. Muy querida familia Gómez Morín, doctor Arturo Fernández, estimados amigos todos. Hace ya varios lustros, dos mexicanos excepcionales iniciaron una relación profesional que habría de tener gran impacto en el campo de los negocios, el desarrollo humano, la promoción del bien común de nuestro querido país y que culminaría además en una amistad entrañable. Abonaron esta relación la búsqueda de un propósito más grande que ellos mismos: inteligencia preclara, amor a México, sentido de nobleza olvida, solidaridad y generosidad con los talentos recibidos. Las obras del trabajo de ambos siguen dando frutos y las virtudes que ejemplificaron y principios que defendieron permanecen vigentes. Nos revelamos como nación no solo por los hombres que se producen, sino también por los que recordamos. Es un gusto para mí el estar esta mañana hoy con ustedes, recordar a esos dos grandes mexicanos y continuar ahora como familia aquella amistad y relación de trabajo que empezaron don Manuel Gómez Morín y Eugenio Garzazada, y hacerlo dando forma como hubieran querido ellos a un proyecto concebido para el servicio de los demás, que consiste en agregar el archivo Eugenio Garzazada, los archivos Gómez Morín y viceversa, en lo concerniente a la relación que tuvieron ambos en los diversos campos en que trabajaron juntos e inclusive en la amistad que tuvieron ambas familias. No podemos retrotraer el pasado, pero estamos obligados a revisarlo y crear presente aquellas lecciones que sean aplicables para el futuro. A nombre de mi familia, agradezco mucho a la familia Gómez Morín y al ITAM, que es custodio de este importante patrimonio intelectual, la generosidad de compartir con nosotros este invaluable recurso. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, don David. Ahora le pediríamos a Alejandra Gómez Morín que dijera unas palabras, por favor. Es la directora actual del Centro Cultural. Yo también voy a leer un poquito. No va bien. Es rápido. Dice, bueno, nuevamente agradezco a todos su presencia. Arturo, muchísimas gracias de estar, como siempre, cerca de las actividades del Centro Cultural. Esta historia comienza hace muchos años, más de 80 por lo menos, y de eso tenemos registro en este acervo. Dentro del archivo Gómez Morín, la parte más extensa es la que contiene su trabajo como abogado, ya sea en la asesoría particular, así como en la creación y asesoría de empresas e instituciones de todo tipo. Quisiera particularmente mencionar lo que puede encontrarse sobre este tema que se refiere a Monterrey y miembros de la familia Garzazada y algunos otros personajes como Bernardo Elosúa, Antonio L. Rodríguez, entre otros. Con todos ellos, don Manuel mantuvo una estrecha amistad, según podemos ver en la correspondencia personal. Esta amistad y trabajo derivó en la planeación, creación y desempeño
de grandes empresas e industrias en Monterrey. Manuel Gómez Morín inició su labor como abogado de empresas bajo la supervisión de Benito Martínez, como nos explicaba hace un momento Angélica, ¿no?, quien lo introdujo en el mundo de los negocios y lo orientó en cuanto a al tipo de clientes que debía atender. Así pasó de Chihuahua a Coahuila y Nuevo León. El norte le abrió las puertas al mundo de los negocios. Fueron los empresarios cerveceros del norte, de Nuevo León, de Chihuahua, Baja California y Durango, con los que don Manuel empezó a trabajar. Con ellos exploró y desarrolló, bajo la premisa de la libre empresa, grandes compañías, instituciones y sociedades, de las cuales de ellas perduran incluso hasta nuestros días. Todo esto puede ser rastreado en el archivo, por lo que lo convierte en una beta muy importante de investigación empresarial. Don Manuel fue un visionario que puso toda su inteligencia y empeño en la construcción de empresas que fueran un andamio para el país. De ahí la importancia de su participación en la redacción de leyes que proporcionaron un marco legal adecuado y su interés en la redacción de los estatutos de las empresas que fueran acordes tanto para el desarrollo de estas como para la nación. La presencia de Monterrey en el archivo no solo puede encontrarse en el tema de lo empresarial o industrial. La labor de Gómez Morín llegó más allá de la actividad meramente financiera, y me refiero a la contribución que tuvo en la creación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El archivo cuenta, por ejemplo, con un expediente muy rico en información sobre su fundación. Ya desde 1936 se puede encontrar algunos proyectos para la creación del instituto, y finalmente el TEC se funda en el 1943. Y si de muchas maneras podemos encontrar diversas relaciones, de muchas maneras podemos encontrar diversas relaciones en el archivo que tienen que ver con Monterrey y particularmente con la familia Garzazada. Pero así como dije que esta relación inició hace más de 80 años, ahora y de esta manera los caminos de la familia Garzazada y Gómez Morín se vuelven a cruzar. Y no me puse de acuerdo con Ceci. Este encuentro se dio, me parece, hace alrededor de 2 años. César, sí, ¿verdad? Nos vinieron a visitar de Monterrey César Salinas, que está aquí presente, y alguien más, para platicarnos sobre el Centro Eugenio Garzazada y de qué era lo que estaban haciendo. En aquel momento recuerdo que empezamos a mostrarles algunos expedientes sobre don Eugenio y todo lo que tenía que ver con las empresas, don Roberto, y allí estuvieron trabajando y revisando esta documentación. En esa oportunidad les comentamos que esta parte del archivo se encontraba todavía bastante inexplorada. No ha cambiado mucho la situación desde entonces. Luego, acabamos siendo miembros de la misma institución que reúne a diversas instituciones que comparten un mismo espíritu: el resguardo y conservación de la memoria histórica de México, y me refiero a la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. Y a partir de ese momento, la relación entre nosotros ha ido creciendo de tal manera que el día de hoy nos encontramos nuevamente en nuestra sede para firmar este convenio de colaboración, del que estoy segura, por lo pronto, en lo que se refiere al Centro Cultural Manuel Gómez Morín, será de un gran beneficio para la investigación histórica empresarial en México. Estoy convencida de que esta historia apenas está por contarse. Ha habido algunos acercamientos muy importantes, el de Gaby, ¿no?, importantísimo. Sin embargo, creo que todavía hay mucho que decir. Antes de terminar, no quisiera dejar de reiterar mi agradecimiento y apoyo al ITAM, y particularmente al rector Arturo Fernández, por el apoyo incondicional que hemos recibido a través de más de 30 años de estar alojados en esta institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora le pediría a Angélica que nos hiciera el favor de leer el convenio. Convenio de colaboración que celebran por una parte el Centro Eugenio Garzazada AC, al que en lo sucesivo se denominará CEGS, yo le voy a decir Eugenio Garzazada, representada en este acto por David Garza Lagüera, y por la otra parte el Centro Cultural Manuel Gómez Morín AC, al que en lo sucesivo se denominará el CCMGM, será el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.
representado en este acto por la licenciada Alejandra Gómez Morín Fuentes, conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes. Declaraciones. 1. Declara David Garza Lagüera, en representación del Centro Eugenio Garzazada, que es una asociación debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, según lo acredita con escritura pública 4815, de fecha 20 de agosto de 2012, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el número 1503, volumen 51, libro 31, sección 3, Asociaciones Civiles, de fecha 24 de agosto de 2012, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 2. Que señala como su domicilio la calle de Cerro del Obispado número 603, Colonia Obispado, Monterrey, Nuevo León, México, código postal 64060. Que acredita su personalidad y carácter con el que comparece a la firma del presente convenio mediante la escritura pública mencionada en el inciso 1 y cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio. 4. Que es una asociación civil cuya misión es contribuir a la mejoría del bienestar de los mexicanos, impulsando el desarrollo humano en todas sus facetas, por medio de acciones específicas comprometidas con la comunidad. 5. Que actúa por cuenta propia y principalmente en asociación con otras instituciones, grupos o personas que comparten sus principios y propósitos. Que las investigaciones del centro intentan fundamentar sus propuestas, que sus esfuerzos de divulgación pretenden motivar a la acción y catalizar voluntades de quienes quieren participar en la construcción de un futuro mejor. Que uno de los programas es la recopilación, resguardo y difusión de acervos históricos referentes a la vida y obra de Eugenio Garzazada y el desarrollo económico y social de México, impulsado por las empresas y los empresarios del país, promoviendo con ellos enseñanzas, ejemplos, buenas prácticas del pasado que sean aplicables al presente. 2. Declara la licenciada Alejandra Gómez Morín Fuentes, en representación del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, que es una asociación civil debidamente constituida el 28 de noviembre de 1991, según consta en escritura pública 58.211, ante la fe del notario público número 74 del Distrito Federal, licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, e inscrita con número de folio 26.196 en el Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de México, Distrito Federal. Que señala como su domicilio el ubicado en Río Hondo número 1, Colonia Progreso Tizapán, código postal 01080, Delegación Álvaro Obregón, en México DF. Que acredita su personalidad y carácter con el que comparece a la firma del presente convenio mediante la escritura pública número 94.015, otorgada el 26 de mayo de 2005 ante la fe del notario público número 74 del Distrito Federal, licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, e inscrita con número de folio 26.196 en el Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio. Que tiene como objetivo la preservación y difusión del acervo documental y bibliográfico del licenciado Manuel Gómez Morín, quien, al igual que otras figuras, contribuyó a la formación del México contemporáneo. Que desde su fundación se ha hecho presente en la vida académica del país, llevando a cabo actividades de diversa índole, como mesas redondas, conferencias, coloquios, publicaciones y en 2 ocasiones el Premio Manuel Gómez Morín, y que en algunas de estas actividades las ha realizado por cuenta propia y otras en conjunto con otras instituciones. Que está abierto al público en general y dentro de sus funciones está la de realizar actividades, publicaciones que difundan nuestra historia reciente a fin de que las actuales y futuras generaciones aprendan de ellas y las tomen como guía en beneficio de nuestra sociedad. Declaran ambas partes. Único. Que expuesto lo anterior, ambas instituciones consideran que tienen una vocación afín, principalmente al recopilar, resguardar y difundir acervos documentales históricos originados por personajes que en su vida tuvieron gran cercanía, Eugenio Garzazada y Manuel Gómez Morín, quienes durante años fueron amigos y tuvieron una próspera y continua participación en negocios y proyectos económicos, institucionales, sociales y culturales.
La amistad entre ellos data de fines de los años 20 del siglo pasado. Manuel Gómez Morín fue el abogado que asesoró legalmente a la familia para la consolidación y fortalecimiento de empresas e instituciones de todo tipo, introduciendo novedosos mecanismos legales y financieros que ayudaron a sanear y aumentar las finanzas de las empresas fundadas y dirigidas por el Grupo Monterrey, que reconocen que tienen un perfil similar y que persiguen objetivos parecidos, sobre todo porque ya han participado como aliados en eventos y asociaciones y cuentan con acervos que son de interés para los dos centros. Por lo anterior, las partes están conformes en realizar el siguiente acuerdo de colaboración y sujetarse a los términos y condiciones insertos en las siguientes cláusulas. Primera, actividades. Para la ejecución del objeto del presente convenio, las partes convienen llevar a cabo las actividades que a continuación se enuncian. 1. Intercambio de información y cooperación para obtener copias digitales de documentos de interés de ambas partes para sus respectivos acervos. 2. Canje de publicaciones impresas y digitales. Y 3. Colaboración en eventos de vocación afín. Segunda, intercambio de información y cooperación para obtener copias digitales de documentos de interés para ambas partes de sus respectivos acervos. 1. Las partes se comprometen a intercambiar información que generen o tengan como propiedad cuando sea solicitada por la otra institución. 2. Ambas partes se comprometen a facilitar a la otra institución la obtención de una copia digital de los materiales que le solicite o sean de su interés. Y 3. La institución que resguarde el material solicitado será la que lleve a cabo la digitalización y la institución que lo solicite cubrirá los gastos correspondientes. Tercera, canje de publicaciones impresas y digitales. 1. Las partes se comprometen a donar a la otra institución por lo menos una copia de sus productos editoriales, como revistas, libros, folletos, gacetas, entre otras publicaciones, físicas o digitales que realicen. 2. El envío de los materiales a canje será la responsabilidad de la institución que los produce, quien decidirá el medio por el que hará llegar los mismos. Y 3. Cada institución se reserva la forma de registrar la entrada y salida de los volúmenes que producen o reciben en canje. Cuarta, colaboración en eventos de vocación afín. 1. Las partes podrán solicitar la colaboración en la organización de eventos que coincidan con la vocación de ambas o tengan objetos afines. Y 2. La solicitud de colaboración deberá realizarse formalmente, con 30 días naturales de anticipación y en los términos exactos de la participación de cada una de las instituciones. Quinta, vigencia. El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 3 años, a menos que alguna de las partes o ambas partes opten por terminarlo, interrumpirlo por un breve tiempo o replantearlo a un periodo específico mediante un acuerdo escrito entre ambas partes. Sexta, modificaciones. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes. Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. Séptima, propiedad intelectual. Ni el presente convenio ni cualquier revocación efectuada al amparo del mismo otorgarán derecho o licencia alguna sobre cualquier derecho de propiedad intelectual cuya titularidad o derechos correspondan a quien los posea. Ambas partes podrán hacer uso de la información o resultados que se deriven del presente instrumento en sus funciones, citando su fuente. Interpretación y cumplimiento. Las partes convienen que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo respecto de su operación, formalización y cumplimiento será resuelta por ambas partes de común acuerdo. Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman en la Ciudad de México a los 21 días del mes de mayo de 2015 por el Centro Eugenio Garzazada, David Garza Laguerra, presidente del Consejo del Centro Eugenio Garzazada, por el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, licenciada Alejandra Gómez Morín Fuentes, directora del centro. Testigos: Francisco Javier
Suárez Warden, director del Centro Eugenio Garzazada, y el doctor Arturo Fernández Pérez, director del Instituto Autónomo de México, Tecnológico Autónomo de México. Gracias. Pues, Licenciado Suárez, ¿alguna cosa que tenga usted que completar? Después. No. No lo digo porque... De ninguna manera. bueno, sí. Ingeniero, perdón. Foto para foto porque los cuatro están firmes. Garabatos son todas. ¿Rubricas? Para que quede. Ya que sacamos la pluma y... ¿Qué le pasó aquí? Sí. Ahorita lo pasamos. Aquí está. Juan Pablo, ya se me habían olvidado mis tiempos de oficial mayor de estar objetando sistemáticamente. Hay que reeducarse para eso. O sea, Francisco, ¿te saben algo o nada más? Pues quizá aquí Juan Pablo esté recordando algunas anécdotas allá de la Secretaría de Gobernación. Allá hay cafecitos y alguien se ¿Ahorita? Pues a mí me debes una mitad. Que Ahorita te arreglo. Sí, aquí a la por favor. Sí, se quedó el tuyo a la mitad. Si me dijiste ya, no, no. ¿A trabajar? Esa es característica de los recomendados. No, nada más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades. Creo que van a salir muchas cosas buenas de esto. Y ahora, Estoy seguro que sí. de Y como, perdóname, No, no hay que, como lo dijeron ustedes, cuando menos ustedes dos hicieron de una forma más o menos, qué bonito que se esté continuando estos valores, esos principios, esas formas de pensar de los dos señorones. Qué bueno. Perdóname, ahora interrumpí porque No, ibas a pasar la palabra. por favor, No, como dicen, no interrumpas mientras yo, o como es, no hables mientras yo interrumpa. Entonces aquí siguiendo a Juan Pablo, aprovechando su nuevo papel de director del Centro Eugenio Garzazada, le vamos a pedir a don Francisco Suárez Warden que nos diga unas palabras. No sabía que de todas maneras. Sí, bueno, pues ahorita que escuchaba hablar a quienes me precedieron, pensaba en una de las muchas frases afortunadas, frases que no tienen desperdicio, de Manuel Gómez Morín, que creo que sintetiza
lo que está pasando, pero también lo que pasó entre él y don Eugenio hace muchos años. Decía don Manuel, mover las almas primero y encauzar la acción después. Yo creo que eso fue lo que pasó entre ellos dos y lo que ha pasado entre las dos instituciones y ahora el ITAM, y que quienes me presidieron, como decía, explicaron con mucha claridad. Primero se movieron las almas y ahora nos toca a nosotros, como a ellos, encauzar la acción. Y pensé para esta ocasión interesante recordar algunos fragmentos de un ensayo que hizo mi colega César Salinas, del Centro Eugenio Garzazada, y que se llama Manuel Gómez Morín y Eugenio Garzazada, una amistad en tiempos de coyuntura. Les vamos a dejar una copia de este ensayo como primera acción de este convenio, pero creo que es oportuno, en aras del tiempo, simplemente mencionar algunos detalles de este espléndido ensayo, de esta historia de estos dos grandes mexicanos. Dice César: Manuel Gómez Morín llamó la generación de 1915 a los mexicanos nacidos en el ocaso del porfiriato y la época posrevolucionaria. Y decía, si bien es cierto que no tenían una ideología única, sí tenían en común el sentimiento, la exigencia interior de hacer algo y el impulso irreprimible a cumplir una misión. Eso fue lo que movió a esta generación de mexicanos, y particularmente a nuestros dos personajes. Ambos nacieron en el norte de México. Fueron de ascendencia española y sus familias se habían dedicado al comercio. Las familias de Morín y Garza se preocuparon especialmente de la educación de sus hijos. Manuel estuvo en colegios católicos como el Progreso y Sagrado Corazón y tuvo un acercamiento a las ideas de los jesuitas de esa época. Por su parte, Eugenio estuvo en el Colegio San Juan de Saltillo, que era dirigido por los jesuitas, y el Colegio Hidalgo de Monterrey, que entiendo que era dirigido por los hermanos maristas en ese tiempo. Las familias Gómez Morín y Garzazada se distinguieron también por ser tradicionalmente católicos, practicantes de esta fe en el ámbito privado, es decir, sin fanatismos ostentosos. No tuvieron ambos compatibilidad con ideologías como el socialismo y aún menos con el comunismo. Propusieron, en cambio, en forma constante, la cooperación de clases en lugar de aquellas teorías que estipularan la confrontación de estas. Ambos se casaron en la década de los 20 y ambos fueron grandes amigos. Empezaron su amistad en 1928 en ocasión a una visita que hiciera don Manuel a la cervecería Cuauhtémoc. Las consultas eran tan cotidianas entre don Manuel y el grupo que don Manuel no quería cobrarles, algo que comentó David hace un momento, es cierto. Yo agregaba que el licenciado Luis Santos de la Garza me comentaba que él iba a cervecería cuando iba don Manuel a Monterrey, recibía su cheque de honorarios y ahí mismo le endosaba el cheque para el sostenimiento del Partido Acción Nacional, hablando del desprendimiento de don Manuel. Tenía que ser convencido, pues, por los regiomontanos a recibir sus honorarios, convirtiéndose en consejero de cabecera. Al poco tiempo, la relación entre Eugenio y Manuel trascendió el ámbito laboral y se convirtió en una verdadera amistad.
Los hijos del empresario, seguramente aquí David será testigo, recuerdan que don Eugenio a nadie contestaba el teléfono en su casa, salvo a Gómez Morín. Después se hicieron compadres y ambos compraron una propiedad en Nuevo León llamada el Aguacatal. Sí. Varios de aquí veo que se acuerdan o quizá supieron de este proyecto. En esta propiedad se cosechaba, pero también servía para el esparcimiento de ambos. Ambos eran personas muy serias, pero se permitían algunas notas de buen humor que son muy interesantes. Dicen que en una ocasión invitó don Eugenio a don Manuel a unas vacaciones en Corpus Christi, Texas, que en ese tiempo era muy lugar ahí de cercano en las costas de Texas, para irse de pesca. Y don Eugenio, para motivarlo, le mandó una foto de él mismo sosteniendo un pescado gigante. Pero dicen que Gómez Morín, pues como siempre estaba ocupadísimo, se excusó diciendo que no podía acompañarlos, y desconfiando de la imagen dudosa de don Eugenio con aquel pez, le dijo que tenía que conformarse con verlos en fotografía pescando ballenas con caña. Perdón, Francisco, aquí está, nos encontramos la foto. Ahorita la circulo. Bueno, don Virgilio. Tuvo algunas razones, don Manuel, para el comentario que le hiciera a don Eugenio. No siempre estaban de acuerdo, no siempre estuvieron de acuerdo, pero a pesar de ello siempre mantuvieron un respeto y una amistad y un afecto cordial. En una ocasión le escribe don Eugenio a Gómez Morín, dice: posiblemente le dé a usted la impresión de Contreras, ya que objeto sin excepción todos los párrafos de su memorándum. Quizá fue oficial mayor también. El abogado contesta: ¿qué pasaría en el mundo si no hubiera Contreras? Casi al final de sus vidas, la correspondencia se hizo menos frecuente y esta fue sustituida por llamadas telefónicas. En una ocasión le manda a don Eugenio un artículo a Gómez Morín, esto fue en 1969, llamado Los viejitos inservibles. Describía la dificultad que tienen los hombres mayores de 50 años, imagínense ustedes, para ser útiles en una sociedad que los hace menos por no ser tan jóvenes. Sabiendo que ambos eran mayores, Manuel le contesta: estupendo, sobre todo para los que sabemos de sobra, por el exceso de años, el concepto. Y los viejitos inservibles de más de 70 a veces dan sorpresas. Tanto Manuel como Eugenio formaron parte de una generación de transición. Ambos padecieron los problemas económicos durante la época de la Revolución al perder sus rentas. Pensaban que era mejor establecer instituciones justas y funcionales antes de permitir o que se dieran nuevas acciones revolucionarias. Y es por ello que Eugenio y Manuel participaron en la creación de empresas, de organismos intermedios, de instituciones educativas, asociaciones civiles y otras, en el que Gómez Morín se volvió el ideólogo principal y Garzazada el ingeniero que proponía, enriquecía, creaba y hacía operar con eficacia algunas de sus propuestas, o recibía asesoría para los proyectos propios por parte de Gómez Morín. Manuel, como ya se dijo, que fue rector de la Universidad Nacional en 1933, permitió que obtuviera gran experiencia en el manejo de una institución de educación superior, por lo que pudo asesorar a Eugenio en la creación y manejo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En julio de 1969, don Manuel renuncia como consejero del Grupo Monterrey. Eugenio le escribe al chihuahuense a nombre del consejo:
No podemos aceptar la renuncia de una persona que, como usted, señor licenciado, no solo ha sido consejero, a cuyo carácter sí podría renunciar, aunque, le repetimos, tampoco lo aceptamos, sino que además de haber sido nuestro amigo de tanto tiempo, ha sido en realidad parte de la organización que esperamos sea, como hasta ahora, indisoluble. Manuel falleció el 19 de abril de 1972 y don Eugenio culminó su vida el año siguiente. Ambos terminaron su existencia todavía revisando proyectos, es decir, justo como vivieron, trabajando y construyendo. Aunque Manuel era propiamente un intelectual y Eugenio tenía más el perfil de ingeniero, ambos eran asiduos lectores. La biblioteca de uno y otro nos hablan de los temas que les interesaban: la política mexicana, asuntos económicos, problemas sociales contemporáneos, ideología en boga como el socialismo y el comunismo, postulados de la doctrina social de la Iglesia, y otros también como jardinería, psicología e historia. El intercambio de libros y artículos entre nuestros personajes era un asunto constante. Ambos tuvieron una mística muy parecida, profundamente influenciada por los preceptos de la doctrina social cristiana, definida por el convencimiento de un claro sentido de propósito. Practicaron un mismo ideario, definido por el respeto a la dignidad humana, por la lucha por la libertad, la defensa de la propiedad privada, la preocupación social de mejorar la condición de vida de los mexicanos, la orientación a la acción antes que a las palabras, la congruencia, el desapego a los bienes materiales y el cultivo de los bienes espirituales, del estudio y de la generosidad. Su obra, su legado ha trascendido hasta nuestros días. La vida y la obra de estos dos hombres continúa siendo y continuará una fuente valiosa de ideas y ejemplos aplicables a nuestro país. Y con esto termino la cita. Repito, este es un ensayo de mi colega César Salinas, historiador que trabaja con nosotros en el centro, y pensé que sería apropiado repasar esta parte de la historia y refrendar con ella los propósitos que nos estamos haciendo, que nos hicimos ya al firmar este convenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Arturo, te pedimos que cierres con broche de oro. No me habías avisado. Es tan importante para todos nosotros. Claro. Don David, don Francisco, estimada familia Gómez Morín, pues para nosotros es un privilegio el hospedar el Centro Cultural Gómez Morín y su biblioteca, y desde luego ahora celebramos este convenio de colaboración con el Centro Eugenio Garzazada. Y quiero decir que, como comenzaron con el reencuentro, el círculo, pues también de alguna manera el que sea en esta institución, el ITAM, fundada por don Raúl Balleres, pues también es parte de este círculo, ¿no? Porque don Raúl era amigo y competidor de Eugenio Garzazada, y que al final también el destino les unió con la fusión de la cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma en el año 1985. Entonces, como que hay aquí una serie de coincidencias y de cruces y de reencuentros que son inspiradores y que nos hablan también de que hay algo en el destino, ¿verdad?, que ha puesto a estos tres personajes de alguna manera en un cierto camino. Y desde luego, además, creo que a estos tres personajes los unió su visión de que México podía ser una gran nación, independiente, próspera y justa y libre, y abrazaban también los principios liberales que sustentan la conformación de una economía de mercado basada en la libertad económica y en la responsabilidad individual, y también desde luego una visión de un país democrático
que impusiese límites al ejercicio del poder público. Y creo que esas coincidencias son también notables. Y desde luego pues también don Raúl, que siguió los pasos de don Eugenio, funda el ITAM en el año 46, 3 años después. De hecho, he sabido que se reunió varias veces con don Eugenio para conocer toda la experiencia de la fundación del Tecnológico de Monterrey, y así con esa inspiración pues funda el ITAM 3 años después. Así que creo que esta serie de coincidencias que ahora nos unen pues son venturosas y las celebramos entrañablemente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por que el ITAM sea parte de esta unión. Gracias. Arturo, nuevamente mil gracias. Don David, un placer tenerlo aquí. No había venido usted, así que espero que sea la primera y no la última de muchas. Así va a ser. Será un placer tenerte en este lugar. De veras, pues muchas gracias a todos en hacer que sucedan las cosas, como dicen, ¿verdad? Son como todo, son pequeños granitos de arena que van haciendo una gran construcción, un edificio, una institución, ¿verdad? Sí. De hecho, hace 3 años me vino a ver por alguna otra razón Armando Garzazada. Sí. Y él no conocía de la existencia de este centro. Entonces lo comenté, lo traje, ¿verdad? Y empezamos le buscaste algunas cartas de su abuelo, con don Manuel, y estaba muy entusiasmado. No, claro, ¿verdad? es que hay tanta historia, tanta historia. Así que, pues a lo que sigue. A lo que sigue, a seguir enriqueciendo archivos que sean inspiración o una motivación de mejorar nuestro entorno, nuestro país, ¿verdad? Así es.